El compostaje imita la degradación natural de la materia orgánica, pero lo hace de forma más eficiente y controlada. Para fabricar composta se puede utilizar cualquier residuo orgánico, aunque los más convenientes son los residuos vegetales. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el compostaje es la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. El equilibrio entre el nitrógeno y el carbono es clave en el proceso de compostaje, pero los verdaderos protagonistas son los millones de microorganismos encargados de elevar la temperatura en esos montones de tierra y provocar que la ciencia haga lo suyo. Para esto, también se requiere de la presencia del agua y del oxígeno. El calor destruye cualquier tipo de contaminante biológico. Poblaciones enteras de organismos van y vienen hasta obtener una mezcla madura y fértil, de donde toma el nombre, pues sirve para fertilizar suelos degradados, devolviéndoles la vida y transformándolos en tierras propicias para la producción de alimentos. La famosa ecologista Doreen Robinson señaló que nuestra relación con la naturaleza no es equilibrada. Los seres humanos estamos tomando y desechando continuamente, y la naturaleza nos está dando continuamente sin retorno. Una manera de darle la vuelta a este problema es a través del compostaje, y el Politécnico ya lo está haciendo a través de la planta de producción de composta, Laboratorio y Vivero Héctor Mayagoite, un espacio para la ciencia. Soy Gaby Tinajero y así arrancamos Walum. ¡Bienvenidos! Para algunos, este depósito de desechos orgánicos no es más que una montaña de tierra, pero para otros es el lugar perfecto para hacer ciencia. Nosotros pensamos en la composta más que como en un abono, en un mejorador de suelos. Es decir, un sustrato que tiene la carga microbiológica para llegar a un suelo degradado y recuperarlo. Y nos puede ayudar a sustituir fertilizantes químicos que pues no son generados de manera natural. Entonces, este tipo de abono pues no trae ninguna repercusión al suelo donde se vaya a poner. En esta planta, los residuos orgánicos pasan por un proceso microbiológico aerobio que se basa en oxigenarlos durante varias fases a lo largo de 4 meses. Al finalizar este lapso, la composta se convierte en un recurso valioso que transforma suelos degradados y contaminados en tierra fértil para la producción de alimentos. Dándole las condiciones de humedad, la mezcla adecuada de residuos ricos en carbono y nitrógeno, permite que se empiecen a desarrollar otro tipo de microorganismos, que son los que van a ir transformando en condiciones de presencia de oxígeno estos residuos en minerales. La primera etapa que conocemos como mesófila es donde tenemos temperaturas por debajo de los 55 grados. La segunda etapa, conocida como termófila, dura de 3 días a 1 semana y se caracteriza por temperaturas de más de 65 grados centígrados. Aquí hay presencia de bacterias extremófilas capaces de sobrevivir a temperaturas extremas, altas o bajas, que permiten a los cultivos sobrevivir a los efectos estresantes del cambio climático. Y la temperatura es un reflejo del mismo trabajo que las bacterias están haciendo. Por eso tenemos temperaturas tan elevadas. Con estas condiciones, solo nos quedamos con microorganismos benéficos, es decir, se eliminan todos los fitopatógenos, que pueden ser organismos que puedan dañar a la vegetación, o organismos patógenos para el hombre. La etapa de enfriamiento y maduración es la más prolongada, con 3 meses de duración, e indica que los residuos orgánicos se han transformado en minerales de calidad listos para emplearse en mejora de suelo, inclusive para uso agrícola. Pues se conocen como macro y micronutrientes que las plantas ocupan en menor o mayor medida y pueden ser nitrógeno, tenemos calcio, magnesio, fósforo, potasio. Hay toda una serie de nutrientes, también fierro. Para ya entregar un producto limpio, sanitizado, con alto contenido de nutrientes y
también con microorganismos benéficos. La planta de composta del IPN y sus rigurosos controles de campo son la prueba clara de que la reutilización de los desechos orgánicos beneficia a todos los sectores de la población. Todos los días a las 4 de la tarde, Litzy llega puntual a su cita en la pista, un lugar en el que el cansancio o los pensamientos negativos no tienen lugar y donde solo prevalece la convicción de seguir mejorando. Para mí atletismo ha sido una gran forma de liberarme, sentirme libre, retarme a mí misma y no sé por qué me divierte muchísimo eso de decir al final del entrenamiento, sí pude con este entrenamiento que estaba muy pesado. Creo que esa es una forma de decirme a mí misma que soy fuerte, que puedo ir más allá de los límites propios. Para esta joven, estudiante de Ingeniería Civil en la ESIA Zacatenco, la actividad física siempre ha estado presente en su vida, al igual que el apoyo de su familia. De hecho, su primera entrenadora empírica fue su mamá, y hoy es su hermano quien lleva esta tarea ya de forma profesional. Mi primer acercamiento fue en una carrera chiquita que hubo en el pueblo, en la explanada de la iglesia del pueblo. Le comuniqué eso a mi mamá y me dijo, bueno, pues yo te entreno. Y bueno, gracias a ese apoyo que en ese momento me dio mi mamá, me pude obtener un tercer lugar. Yo entreno con ella, no solamente la estoy checando y vigilando, sino entreno ahí con ella, estoy a un lado, enfrente, atrás con ella, para ir viendo cómo va su braceo, cómo va su respiración, ayudarla a que mejore, a jalarla también, porque no es lo mismo correr en solitario que correr con alguien que te está acompañando. El atletismo es un deporte que abarca diferentes disciplinas como la marcha, las carreras de velocidad, las de media y larga distancia, con obstáculos o combinadas. Litzy inició en pruebas de 1.500 metros, después subió a los 5.000 y actualmente compite en carreras de 10.000 metros y medio maratón. Esta última categoría fue con la que se coronó campeona de la Universiada Nacional de este año como abanderada del Politécnico. Creo que todos los atletas que yo veo que llegan arriba me inspiran muchísimo. Más que nada las mexicanas creo que han sido gran inspiración porque a pesar de que a veces no hay tanto apoyo para atletas mexicanos, han podido salir adelante. Con cada entrenamiento y cada competencia, Litzy ha aprendido a disfrutar del atletismo más allá de la búsqueda de la perfección. Si quieres desestresarte, si quieres meditar un poco y a la vez ponerte en forma, pues un atletismo está perfecto para esto, para sacarlo todo lo que tengas dentro. Además del compostaje, otra forma de aprovechar los residuos orgánicos es a través de la producción de biocombustibles. La pregunta que se hizo un investigador politécnico es: ¿qué tipo de desechos son los idóneos para transformarlos mediante la biodigestión y cuáles deberían de ir a la composta? La respuesta y el propósito de esta investigación a continuación. En México, todos los días cada persona genera en promedio 2 kilogramos de basura. Desechos orgánicos e inorgánicos que terminan mezclados en vertederos y rellenos sanitarios donde contaminan el aire, el suelo y el agua. Podemos agrupar ahí papel, podemos agrupar cartón y muchos residuos alimenticios que tristemente pues terminan en la basura porque no son aprovechados a tiempo, no son transformados. Estos residuos, esta parte orgánica que le llamamos, puede ser transformada y procesada a través de metodologías o tecnologías. A partir de un análisis minucioso del ciclo de vida de los residuos orgánicos urbanos e industriales, el Dr. Paul Bucio desarrolló una metodología para determinar el impacto ambiental de cada producto. Primero tenemos que elegir el proceso, el producto o el servicio que se quiere analizar. En este caso han sido los residuos o la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y se hace una caracterización físico-química y de composición. Esto es para estandarizar la estructura, la consistencia, toda la química de estos residuos. Con base en esa información, se determina cuál es el método que aprovecha y procesa de mejor manera dichos residuos. Si el impacto ambiental es bajo, los residuos serán candidatos para el compostaje.
Por el contrario, si el impacto ambiental es alto, el método sugiere llevarlos a las biorefinerías para obtener de ellos combustible. Podemos obtener productos químicos que pueden ser utilizados en la industria, ¿no? Por ejemplo, el ácido succínico, que es un producto de estos residuos, puede ser utilizado en la industria cosmética, incluso pueden usarse como aditivos para las industrias. El Dr. Paul busca que su análisis tenga un primer impacto en la conciencia de los consumidores y, en segundo lugar, que la información sea tomada en cuenta para mejorar las regulaciones ambientales. Más que novedoso a nivel mundial, lo que buscamos es informar y dar las herramientas suficientes al gobierno, a las secretarías, para que se puedan tomar decisiones. Con iniciativas como esta, es posible que en un futuro no muy lejano podamos tener la certeza de que la basura de ayer será el combustible de mañana. 47 estudiantes se incorporan al programa de movilidad durante el periodo agosto-diciembre. Se trata de 9 visitantes nacionales y 38 extranjeros de 8 nacionalidades y que se inscribieron a 38 escuelas del Politécnico, entre las que destacan la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, la Escuela Superior de Cómputo y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El hecho de que es una cultura diferente, también la diversidad de laboratorios e instalaciones, ya que en Perú no tenemos tanta variedad, ¿no?, como aquí. Entonces, esa fue mi principal causa, ya que lo que me quiero enfocar más es en la investigación, en los proyectos, ¿no? Consideré que es una oportunidad única, o con muy poca probabilidad de que me vuelva a pasar en la vida, así que quise aprovecharla. Y en esta movilidad voy a aprovechar para llevar algunas materias que mi universidad de origen no llega a tocar, así que voy a especializarme un poquito en mi área. Con la camiseta bien puesta, alumnas y alumnos de primer ingreso asistieron a la Plaza Roja del IPN, donde recibieron la bienvenida por parte de los directivos de la Casa Guinda y Blanco en el inicio del periodo 2024-2025. Son ustedes ya parte de esta gran comunidad del Instituto Politécnico Nacional, una institución que es empática y solidaria con las necesidades de nuestra nación, cuyo objetivo es formar ciudadanos independientes con conciencia social, con inquietudes de progreso e innovación y comprometidos con la igualdad y la justicia social. Las Águilas Blancas, uno de los 3 equipos que representan al IPN y que compiten en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, presentaron al equipo con el cual piensan llegar a la final y levantar el trofeo de campeones de la UNEFA. Sé el mejor de todos en todo, lo mejor que puedo hacer, el mejor jugador, el mejor estudiante, el mejor hijo y el mejor politécnico, siempre. Solo quiero decirles que el fútbol sin duda es muy difícil y hermoso, al igual que nuestras Águilas Blancas. Son 2 elementos químicos que participan en el proceso de compostaje: A, nitrógeno y oxígeno; B, sodio y rubidio; C, azufre y boro. Son 2 elementos químicos que participan en el proceso de compostaje. La respuesta correcta es A, nitrógeno y oxígeno. A este último se debe el nombre del compostaje aeróbico, pues la presencia del oxígeno es determinante durante el proceso en el que actúan millones de microorganismos en condiciones controladas de ventilación, humedad y temperatura. A diferencia de existen los procedimientos anaeróbicos, es decir, aquellos en los que intervienen microorganismos que no sobreviven en presencia del oxígeno. Para ello, se requiere de una cápsula o digestor donde también se producen biogases de alto contenido energético, como el gas metano. Aerobio o anaerobio, el compostaje es el mejor aliado de la tierra, pues reduce la erosión, aumenta la retención de aguas y nutrientes y mejora la nutrición de los cultivos. Se acabaron las vacaciones y las escuelas se volvieron a llenar de vida. Con el inicio de un nuevo ciclo, se renuevan las metas. Para algunos es el inicio del sueño que empezó en la infancia. Y para otros, los que llegan al final de la recta, es el último semestre que dará paso a la etapa profesional. Así, el primer día de clases en el Politécnico Nacional.
Entre la emoción y los nervios, estudiantes del CECIT 9, Juan de Dios Batis, comenzaron a llegar a primera hora al plantel para formarse y aguardar el momento de entrada. Al otro lado de la reja, los profesores hacían lo propio y se alistaban para darles la bienvenida. Fue en punto de las 6:44 que la puerta se abrió y con ello dieron inicio las actividades del ciclo escolar 2024-2025. Bienvenidos, enhorabuena, feliz inicio de semestre. Poco a poco los pasillos y salones se llenaron de caras sonrientes y algunas otras expectantes, pero todas con el entusiasmo de un nuevo comienzo. Básicamente es estar feliz y, he de ser honesto, un poco nervioso, la verdad. Es difícil empezar un nuevo ciclo. La verdad me encanta estar en esta escuela y de hecho siento que es de bastante orgullo estar aquí. Son casi 2 horas de camino y sí se sienten pesadas, más cuando va uno parado en el metro y va con sueño. Pero yo creo que vale la pena mucho el camino, o sea, ya el transcurso no importa porque estoy en una escuela y en una carrera que sí, me gusta mucho. Sin importar la edad que se tenga, hay escenas que prevalecen, como la de los padres que acompañan a sus hijos en la ilusión del primer día de clases. Nosotros venimos desde Tlalnepantla y la verdad es una ilusión. Que mi hijo esté aquí en nivel medio superior, la verdad, y que bueno, que regrese y luego en esta escuela que es una de las mejores del Politécnico. Y entonces venimos muy ilusionados por su primer día. Si bien a nivel superior la presencia de los padres es mínima, hay cosas que no cambian, como el sonido del himno del Politécnico por todo lo alto en punto de las 7 en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Su libertad, México crea, surge la patria. La luz, nos coloca tu puesto politécnico, nos conoce por juventud. Al interior de los salones, algunos estudiantes de nuevo ingreso se refugiaron en sus teléfonos, pero otros se atrevieron a romper el hielo con una sonrisa y la alegría por esta nueva etapa en sus vidas. Muy nerviosa, bastante. De hecho, estoy más porque no soy de este estado. Entonces, soy foránea, entonces sí es algo súper nuevo, pero estoy muy contenta igual por haber entrado a la ESCA. Entusiasmado, un poco nervioso, pero creo que ya sabemos que es el Politécnico y entusiasma estar en una de estas instituciones. Pues siento que esta carrera me va a impulsar a mis propios proyectos, me veo en el futuro ya no como un negocio normal, sino como la carrera nos los dice, digitalizarlo y llevarlo al siguiente nivel, no solo aquí tal vez en México o en la ciudad, sino algo más internacional o hasta mundial. Me he sentido muy bien. La verdad los maestros son muy profesionales, saben mucho y creo que también apoyan mucho a los alumnos. Entonces eso es un gran abrazo a los alumnos, ¿no? Es decir, yo te ayudo, yo te asesoro. En total, 210,000 estudiantes retomaron las clases en el Instituto Politécnico Nacional. Sumados al personal docente, administrativo y de apoyo, 250,000 de personas son quienes dan vida a esta institución, la cual es sin duda el brazo tecnológico de la nación. Pueden crecer en cereales, frutos secos y especias, y se forman de manera natural por algunos tipos de moho. Se trata de las micotoxinas, compuestos que se han vuelto un problema serio para la salud pública, ya que dichas sustancias ponen en riesgo la vida de quienes las consumen en alimentos contaminados. Al respecto, investigadores politécnicos ya trabajan en una forma de combatir dichas micotoxinas. Cuando a esa última tortilla en el refrigerador le aparece una mancha sospechosa, de inmediato surge la duda, si desechamos esa parte deteriorada, ¿podemos consumirla? La respuesta definitivamente es no, pues eso que vemos en mal estado son hongos que a su vez producen compuestos tóxicos llamados micotoxinas, presentes también en el campo de cultivo, principalmente en cereales, los cuales son la base de la alimentación en México y en países en desarrollo. Estos hongos tratan de comerse a las plantas y las plantas dicen yo no me voy a dejar y entonces comienza una guerra química entre las plantas tratando de defenderse y el hongo pues tratando de colonizar a la planta. Y existen alrededor de 400 micotoxinas actualmente identificadas.
De acuerdo con datos de la FAO, el 25% de los campos de cultivo del mundo se ven afectados por hongos productores de micotoxinas. Al año, se pierden hasta 1.000 millones de toneladas de alimentos contaminados. Por ello, investigadores politécnicos buscan alternativas para resolver este problema. Y bueno, nosotros estamos desarrollando lo que son micofungicidas, es decir, hongos que se comen a otros hongos. Estos hongos que producen micotoxinas serían el alimento de este hongo que nosotros estamos desarrollando. Nosotros lo encontramos, nosotros lo estamos produciendo. Granos como el maíz, frijol, arroz, nueces y semillas como cacahuate y ajonjolí pueden contener micotoxinas imperceptibles a la vista. Sin embargo, se pueden detectar siguiendo este consejo. Entonces nosotros en casa lo que tenemos pues son estas semillas de frijol. Cuando vaciamos la bolsita en una olla con agua, vamos a darnos cuenta, es muy frecuente observar que algunas de estas semillas comienzan a flotar. Y justamente estas semillas que flotan son las que se encuentran contaminadas por hongos y que van a tener muy probablemente micotoxinas. Hay que retirarlas. La existencia de un micofungicida efectivo es trascendental, pues se ha comprobado que los efectos de las micotoxinas se traducen en enfermedades como el cáncer, problemas inmunológicos, daño hepático y renal, así como problemas de fertilidad. La presencia de micotoxinas en alimentos es un problema global que requiere la colaboración entre productores, procesadores, autoridades regulatorias y consumidores para minimizar su impacto en la salud pública. Víctor Chambón Burgoa, Armando González Domínguez, Carmen de la Fuente, Armando López Fonseca y Jesús Robles Martínez. Así por su nombre y retrato, muy pocos sabrán identificarlos, pero cada uno de estos personajes forman parte de la historia del Politécnico Nacional, contribuyendo a la construcción de la identidad de la Casa Guinda y Blanco. Vamos por partes. A Víctor Chambón se le considera como el autor del famoso Huelum, la porra del IPN. Víctor fue integrante del primer equipo de fútbol americano del Poli, realizó estudios de contaduría en la ESCA y cuentan que se inspiró en el famoso grito que cada viernes se escuchaba en las aulas para salir de clases a celebrar entre amigos. ¡Huelga!, gritaban, y que se convirtió en el poderoso Huelum. Carmen de la Fuente fue la autora de la letra del himno del IPN. Ingresó al Politécnico en 1945 como maestra de español, literatura castellana y universal en las escuelas prevocacionales y vocacionales. El himno del Politécnico se entonó por primera vez el 19 de agosto de 1961 durante el aniversario número 25 de esta casa de estudios. Armando González Domínguez es la otra pieza de esta historia, pues él compuso la música del himno antes mencionado. Pianista reconocido, Armando González ingresó al Poli en 1957 al entonces Departamento de Acción Social. Armando López Fonseca fue uno de los alumnos que diseñó el escudo del Politécnico, aquel que sin profundidad incluía en un mismo plano todos los elementos con las siglas IPN. Armando fue alumno del legendario Instituto Técnico Industrial y respondió a la convocatoria para diseñar el escudo del Poli, regalándonos esta imagen en la que convergen las ciencias físico-matemáticas en el engrane, las ciencias médico-biológicas en el matraz y las ciencias sociales y administrativas en la balanza. Finalmente, a Jesús Robles Martínez se le atribuye la creación del lema del instituto, aquel con el que concluye todo buen discurso que se pronuncia en esta noble escuela. Jesús fue un brillante egresado de la primera generación de ingenieros en comunicaciones eléctricas y electrónicas de la ESIME, y para honrar su memoria, concluimos esta pieza diciendo: la técnica al servicio de la patria. Con toda la intensidad de la corriente eléctrica corriendo por sus venas, el eléctrico lleva en su pecho el orgullo guinda y blanco, y así lo demuestra cada vez que sube al ring. Los invito a conocer la historia de este ingeniero de profesión del ESIME y campeón del cuadrilátero por vocación y pasión. Nervios, hambre de triunfo, incertidumbre, adrenalina y los gritos del público hacen cortocircuito en la cabeza del eléctrico antes de pisar el ring. Pero una vez arriba, los electrones fluyen en la dirección correcta y con el mismo guataje desde hace 18 años, cuando su vida tomó la corriente alterna. Por un lado, la ingeniería eléctrica y por el otro, la lucha libre.
muchas familias llevan al cine, al parque a los niños, llevan a las luchas, ¿no? A la milanesa, eran los fines de semana, los domingos. Yo tenía contacto con luchadores, sobre todo de verlos en acción, como los villanos, el Tejano, el Negro Casas, el mismo Santo. Yo salía de la arena con mi ring, con mis luchadores, ¿no? Y ahí nace por la lucha libre. La otra parte de esta historia se enchufa al CECIT número 7 Cuauhtémoc del IPN, allá por el rumbo de Iztapalapa, donde este joven empieza a luchar por la vida y se convierte en técnico en instalaciones y mantenimiento eléctrico, al mismo tiempo que pisa el gimnasio para aprender la campana, la cavernaria y la guillotina, técnicas de lucha libre profesional impartidas por el famoso Panchito Villalobos. Cuarto, quinto semestre, llega la oportunidad aquí. Y es algo que no me esperaba porque dicen que hay que estar en el momento indicado, ¿no? Es un sábado y entonces me dice el profesor para esto, falta un alumno. En ese entonces había unas luchas de regalo los martes en la Arena Coliseo y falta uno. Y entonces dicen, ¿a quién metemos? Y casualmente me eligen a mí. Un martes por la tarde, después de clases, ya en la CIME Zacatenco, sin nada que perder pero sí mucho que ganar, Eléctrico pisa el ring de la Arena Coliseo, del lado de los técnicos. Es ahí donde descubre que ese será su camino, a pesar de una nariz rota y un hombro dislocado. Una lucha tan fuerte y tan recia como esa, te preguntas, ¿realmente para mí la lucha? Pero lo que más me surgió a mí fue esa espina, ¿no? De que tengo que regresar, prepararme con los mejores profesores otra vez, porque para mí es también un trabajo, es mi vida, es mi pasión. Y para mí he tenido muchos sacrificios porque tengo que mezclar las dos cosas, tanto lo académico como la lucha. Detrás de su atuendo con los rigurosos guinda y blanco de su alma mater, Eléctrico, el ingeniero y el luchador, quiere inspirar a las nuevas generaciones y demostrar que el sueño no termina en el ring, pues su meta es estudiar. Quiere un doctorado y dar clases en el Instituto Politécnico Nacional. Estoy ejerciendo la ingeniería eléctrica, entonces te quita cierto tiempo para convivir con tu familia, pero cuando lo tienes que aprovecharlo al máximo, con todo, así tienes que hacerlo. Sobre todo aprovechar en cada momento que estás, sobre todo en tu trabajo, hacerlo al 100%, en la lucha al 100%, pero sobre todo con la familia al 1000%, eso es lo que se hace. Es así como llegamos al final de Gollum, la revista informativa del Politécnico Nacional. Soy Gaby Tinajero y antes de despedirme, les recuerdo que tenemos una nueva cita la próxima semana a la misma hora, aquí en el 11. Mientras tanto, pásenla muy bien y hasta entonces.